para que cuando ustedes revisen nuevamente el trabajo, em, y tengan el video, lo puedan recoger, porque les va a llegar en algún momento de la semana también, no necesariamente el lunes, les va a llegar el video y la presentación del sábado, ya como para ir reforzando el conocimiento y ustedes vayan teniendo un archivo también con el material. Entonces, resumo para que quede esto en la grabación. En la semana ustedes reciben un material de trabajo, material para la semana, que consiste en el trabajo personal, en la evaluación. Ustedes le devuelven a su tutor la evaluación y se estiman conveniente también, conversan o devuelven y comparten el trabajo personal, lo hecho en el trabajo personal. El tutor o tutora les va a retroalimentar su evaluación para fortalecer aquello que está bien, ¿ya? Y también para descubrir cuáles son los elementos erróneos que puedan estar en la evaluación. Esto no es al modo del colegio, ¿no? En que le van a poner una nota, le van a llamar la atención, le van a decir, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Nada de eso, sino simplemente aquí se trata de ir reforzando los aprendizajes y provocando aprendizaje, ¿ya? Entonces quiero aquí dejar muy en claro que el aprendizaje de cada uno de ustedes depende de su trabajo. ¿Ya? El aprendizaje no depende de lo que aquí compartamos en el encuentro del sábado o de lo que le diga el tutor o la tutora. El aprendizaje está en directa relación con el trabajo de cada uno y de cada una de ustedes. Y eso ya muchas personas lo han experimentado que es así y eso es una gran ventaja. Entonces, aunque esto tenga nombre de escuela, no es una escuelita, ¿ya? Está dicho en términos de escuela porque es un espacio de aprendizaje, ¿ya? Y de desarrollo personal en el descubrimiento de la Sagrada Escritura y por lo tanto también de dar pasos en mayor conocimiento del Señor, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Ahora, tenemos algunas dificultades reales. Una puede ser la dificultad tecnológica, ¿ya? Que no a todos les resulta fácil o porque tienen problemas de internet o porque no se manejan con correo electrónico, con WhatsApp. Bueno, también la escuela, y esta experiencia la tenemos, ha resultado un espacio de alfabetización digital, ¿ya? Hay muchas personas que han aprendido a usar estos instrumentos gracias a la escuela. Y siempre cerca de nosotros hay algún hijo o amigo de nuestros hijos o un nieto que ya tienen bastante conocimiento digital y no tengan vergüenza de recurrir a ellos para que les ayude en el manejo de estas cosas, para mayor facilidad de su trabajo, ¿ya? Entonces, esto también es importante descubrirlo, ¿no? La tecnología no tiene que ser un obstáculo porque la hemos puesto al servicio de nuestro aprendizaje, ¿ya? Así es que en eso no se asusten y pidan las ayudas que tengan que pedir. Incluso se la pueden pedir a su tutor o tutora que ya también se maneja bien en el tema del correo y en el tema del WhatsApp para facilitar el trabajo de cada uno. Esa puede ser una dificultad grande. Una segunda dificultad puede estar dada en la naturaleza del trabajo. Bueno, el trabajo está orientado a meterse, cada uno se mete, ¿ya? Aquí las cosas no vienen hechas, las hacemos nosotros, ¿ya? Entonces, el trabajo es una invitación a construir aprendizaje. Ese es el punto, ¿ya? Y hay que entenderlo así, y cuando lo logramos entender así, entonces las cosas se dan también con mayor facilidad. Una tercera dificultad que podemos encontrar está en la formulación de preguntas o de afirmaciones, ¿ya? No todas son evidentes, como ya han podido experimentarlo probablemente en estos dos trabajos que les ha tocado realizar, ¿ya? Y está hecho al propio así. Podrán decir que son preguntas capciosas, todo lo que quieran, pero hay que entender que esta fórmula, esta forma de formular las cosas es para provocar reflexión, provocar pensamiento, ¿ya? Generar pensamiento, porque a la medida que se genera pensamiento, tenemos un instrumento para generar aprendizaje.
Entonces, claro, las cosas hay que leerlas dos y a lo mejor tres veces antes de responder, porque no son tan evidentes. Y después, claro, es bien interesante, ¿no? En la interacción con los tutores. Ah, es que yo creí que, yo entendí que. No, no era eso. Pues lea bien y se va, ay, de veras. Ah, no lo había visto. Ah, claro que sí. ¿Ya? Y justamente todas esas intersecciones, ah, no lo había visto, ah, yo creí que, ah, son elementos que van generando aprendizaje. ¿Ya? Así que, bueno, tienen derecho a patalear contra quien formula las preguntas. Diga todo lo que quieran, pongan un muñeco, le clavan alfileres, le ponen fuego, todo lo que quieran. Pero no se olviden que esa forma de preguntar es una ayuda para generar aprendizaje, para generar reflexión. ¿Ya? Así que pasado el enojo, pasada el desconcierto, pasado el momento de ira, cuando ya se tranquilizaron, entonces vuelvan, ah, es que esto es para que yo pueda aprender, ¿ya? Y con eso vamos dando pasos, vamos avanzando, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta al respecto de esto, ¿no? Al respecto de la modalidad de la escuela. Bien, un último punto antes de dar la palabra para preguntas. Traten en lo que puedan, traten de ir lo más al día posible para que no se les junten las cosas, porque si dejan pasar una semana, 2 semanas para responder el trabajo, ¿ya? Eh, tienen, van a tener mayores problemas, ¿ya? Van a tener más problemas porque si dejan pasar una pregunta, ay, si dejan pasar un trabajo de una semana y se les junta con el siguiente, se les va a hacer más difícil todavía. Entonces, traten en lo posible de ir lo más al día y si tienen alguna dificultad, no duden, porque para eso está el tutor o la tutora, no duden en compartirlo con su tutor correspondiente para encontrar siempre las mejores fórmulas para seguir avanzando. Lo peor que puede ocurrir, y lo quiero enfatizar, lo peor que puede ocurrir es que porque me encontré con una dificultad, voy a tirar la toalla, ¿ya? Nosotros nos vamos a preocupar que la toalla quede bien afirmada en la mano para que no la tire, porque es beneficio para todos y cada uno de los que estamos participando en nuestra escuela. Cierro entonces este momento de instrucción. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor hágala ahora, antes que se le pase la oportunidad. Sí, Mónica, sí, que yo solicité a mi tutora la grabación del curso, de la clase anterior y no me llega, me llega en blanco. Tengo la página, me metí a Carva, no sé cuánto, y no me sale la clase. ¿A alguien le ha llegado? ¿La ha visto? sí, Mónica, tuvimos un problema con la edición del video, Ya. entonces nos demoramos en tenerlo a punto y es probable que algunos hayan tenido dificultad para que les llegue porque igual tenía venía un poco pesado. ¿Ya? Pero vamos a ir resolviendo el tema o sea, ya resolvimos el tema del video de la vez pasada y esta vez lo vamos a tener también con mayor facilidad a nuestro alcance. Es- Roberto, perdona, el video, Mónica, está en nuestro canal de YouTube. Lo que pasa es que es muy pesado para que lo puedas descargar en tu teléfono, Ah, ya. probablemente. Entonces yo les voy a mandar ahora el link del canal YouTube y ahí lo pueden ver sin ningún Ah, problema. súper. Y de Ya. aquí en adelante vamos a ir subiendo todas las grabaciones a ese canal. Ah, súper. Ya. ¿Ya? Y van a estar identificadas, módulo uno, el Ya. tema, y así se van a poder ubicar. Ah, qué bueno. Ya. Gracias. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna inquietud, pregunta? Si no hay preguntas, quiere decir que está todo claro. En todo caso, en todo caso, siempre es posible preguntar, ¿no? Pucha, que me ¿Cachai? perdí la empezar la...
Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien dijo a la una? ¿Alguien dijo a las dos? ¿Alguien dijo a las tres? Bueno, bien, vamos a dar un paso ahora eh, en en el material que se le entregó en la segunda semana de trabajo. Iban unos temas que no vimos la vez pasada, porque era también una forma de abrir espacio para este encuentro. ¿Ya? En todo caso, creo que lo que iba era suficientemente claro como para entenderlo también con facilidad. ¿Ya? Y vamos a trabajar hoy en un tema que estaba insinuado, ¿ya? Y que es muy importante para la comprensión de la Sagrada Escritura. Eh, a ver, ahí. ¿Todos ven la pantalla? ¿Se ve en la pantalla? Está con una lámina en blanco. ¿Ya? Lo que vamos a trabajar hoy es este tema, ¿ya? La palabra, la Biblia, palabra inspirada, ¿ya? La palabra que viene de Dios y habla de Dios para la salvación del mundo. ¿Ya? O sea, vamos a trabajar hoy en esta palabrita aquí que eh, nos gusta de repente decirla, hablarla, pero que no es muy fácil porque a la hora de explicarla, ¿no? Esto, palabra inspirada, ¿ya? Lo que está detrás de la palabra inspirada es el fenómeno de la inspiración, ¿ya? Algo habíamos dicho ya y hoy quiero invitarlos a profundizar en esto lo más que podamos. Pero cuando hablamos de la Biblia, muchas veces decimos es palabra inspirada, es palabra de Dios, ¿ya? Los autores escribieron por la inspiración del Espíritu Santo. Todas esas expresiones son ciertas. El problema es cómo las explicamos cuando llega la hora de explicarlo, o cómo lo entendemos si tratamos de entenderlo. ¿Ya? Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo se entendió que Dios le dictaba a una persona lo que quería que quedara por escrito. Y la persona entonces obedientemente, ¿ya? Como si fuera un títere amarrado con un hilito, entonces respondía a todas las insinuaciones de Dios. La vez pasada, cuando estuvimos viendo el proceso de composición de la Biblia, en ningún momento hablamos de la acción de Dios para poner por escrito aquello que iba sucediendo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya? Todo lo que vimos en el proceso de formación de la Biblia fue respondiendo a dinámicas humanas, por así decirlo, ¿ya? A dinámicas comunitarias ocurridas al interior del pueblo de Dios. Y Dios estaba supuesto, porque lo que se fue descubriendo era estas intervenciones de Dios en la historia de la comunidad y, uy, alguien me está escribiendo encima aquí. Em, fue descubriendo, se fue descubriendo este actuar de Dios en la historia del pueblo, ¿ya? Y no aparecía en ningún minuto en qué forma los autores de la Biblia fueron poniendo por escrito aquello que la comunidad iba descubriendo, compartiendo y transmitiendo, ¿ya? Entonces, hoy vamos a tratar de entrar en ese tema, ¿ya? Entonces, les propongo aquí dos textos bíblicos que son los dos únicos textos de toda la Biblia que van a hablar de esta idea de la inspiración. Entonces, después vamos a descubrir otro par de textos ahí. Em, pero aquí lo importante es descubrir esto. Entonces, si alguien, María Beatriz, algo está haciendo María Beatriz que interviene la pantalla. Em, si alguien lee, por favor, busque Isaías 55, 10 a 11 y otra persona que tenga la carta a los Hebreos a la vista en el capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ya? Entonces voy a pedir, por favor, que una persona lea el texto de Isaías.
¿quién se ofrece a leer el texto de Isaías? No se peleen, con uno que lea a la vez estamos bien. Isaías 55. Sí, Como baja la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelve allá. ¿Puedo leerlo? Sí, sí, por favor. Sí, Norma. ya. Es la Biblia latinoamericana en todo caso, ¿no? Por si. Tranquila, no importa. Dice, vengan a tomar agua. 55:10, ¿verdad? Sí, ¿Cómo baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar, el pan para comer? Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí sin haber hecho lo que yo quería y sin haber llevado a cabo su misión. gracias, Norma. Bien, aquí es interesante porque sin estar aludiendo al ciclo del agua en forma científica, sí Ujú. está usándola como metáfora para dar cuenta de qué es lo que ocurre con la palabra de Dios, ¿ya? Entonces hay una palabra que es de Dios y esa palabra que es de Dios realiza algo maravilloso, similar a lo que hace la lluvia y la nieve cuando fecundan la tierra para que la semilla germine y dé fruto. Entonces, aquí hay algo que es muy importante. La palabra que es de Dios, ¿ya? Que es de Dios, esa palabra nunca es una palabra vana, siempre es una palabra que provoca algo y ese algo que provoca la palabra es siempre una maravilla. Entonces, aquí ya hay una primera aproximación al tema que vamos a hablar, ¿ya? Y saquemos esta primera conclusión, ¿ya? La Biblia contiene una palabra de Dios y esa palabra que contiene la Biblia es una palabra que realiza cosas. Dejémoslo así por el momento. Ya, quien tenga a la vista el segundo texto de la carta a los Hebreos, capítulo 1 a 2, que lo pueda leer, por favor. Lo Yo lo puede leer tengo de acá. la... Ya, María Yo Paz. tengo, sí, yo tengo la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Así que Sí, tranquila, no hay problema. hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Ya. Entonces aquí tenemos un salto cualitativo muy importante, porque esta palabra, ahora que Dios ha pronunciado, se ha concretado en su Hijo Jesús. De hecho, Juan lo dice así, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Acá la carta a los Hebreos está diciendo una cosa muy interesante. Dios habló mucho, ¿ya? El Antiguo Testamento se hace cargo de todo aquello que habló en estos días, decimos en estos días, ¿ya? Ha hablado por boca de su Hijo Jesús, ¿ya? Jesús entonces es la palabra del Padre por excelencia, y si unimos los dos textos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el encargo que el Hijo de Dios viene a cumplir? Es el de darnos vida en plenitud, que eso es salvación, ¿no? Vida en plenitud, vida en comunión, ¿ya? Esa es la obra que realiza la palabra entre nosotros. Entonces, aquí tenemos una cosa que subrayar y eso lo pueden anotar en sus apuntes, ¿ya? Lo que la Biblia contiene es palabra proveniente de Dios, ¿ya? Escrita para nosotros. Eso es como una definición de la Biblia. Si alguien le pregunta qué es la Biblia, es la palabra de Dios escrita para nosotros.
y le vamos a poner un añadido. Pero la palabra de Dios no se agota en la Biblia. ¿Ya? ¿Y cómo se amplía esto? De dos maneras. La palabra de Dios ha sido acogida en una comunidad, ¿ya? Y esa comunidad la ha puesto por escrito para nosotros, ¿ya? Pero también la vida comunitaria, la vida comunitaria presente, nuestra historia presente, es también el espacio donde la palabra de Dios se nos va explicitando, se va haciendo cada vez más clara. Ya, pero ¿cómo vamos a descubrir que la palabra de Dios se nos hace más clara? Bueno, teniendo acceso a ella, ¿ya? Acceso a la lectura por un lado, pero también acceso a la comprensión de lo que ella va diciendo, ¿ya? Y para la comprensión, vamos a descubrir más adelante, esa palabra se nos hace comprensible a través de los acontecimientos, a través de las personas y a través también de lo que el mismo Señor, a través de su Espíritu, va provocando en nosotros. Ya, pero tengamos entonces presente esto, ¿no? Que la palabra de Dios, no, al revés, ¿no? Que la Biblia contiene una palabra, lo voy a decir así, contiene una palabra que proviene de Dios. Está puesta en términos humanos, con figuras humanas, todo lo que quiera, pero finalmente es palabra que proviene de Dios. Ya. Dos acciones divinas que cualifican la Sagrada Escritura como palabra de Dios. O sea, con esto estamos diciendo que detrás de la Biblia siempre está Dios presente, ¿ya? Y eso hace entonces que la Sagrada Escritura sea un libro distinto, siendo una obra literaria, sea una obra distinta a otras obras literarias, ¿ya? Y aquí hay dos acciones divinas que dan razón para definir la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Por un lado está la revelación, que ya lo vamos a ver, voy a definir bien estos términos, pero tengamos presentes como título la revelación y la inspiración. Vamos a ver en qué consiste cada una y cómo se relacionan. Entonces, esto nos da pie para decir que la Sagrada Escritura, el contenido de la Sagrada Escritura es la revelación. Y el medio para que esté puesto ahí por escrito es la inspiración. Exactamente. Entonces ahora vamos a ir a definir cada una. Ya. Yo voy a recoger aquí pedacitos de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II del año 1965, ¿ya? Y en complemento con la exhortación apostólica Verbum Domini, que es un documento que surge 50 años después de la Dei Verbum a propósito del Sínodo de los Obispos convocado por el Papa Benedicto XVI, a 50 años, como digo, de la Dei Verbum, para examinar, ese era el tema del sínodo, ¿no? La palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en el número 2, dice: agradó a Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, en virtud del cual los hombres o los seres humanos, las personas, por medio de Cristo, verbo hecho carne, tienen acceso al Padre en el Espíritu y llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Esta definición es bien morrocotuda,
¿ya? Pero aquí vamos a sacar algunos aspectos importantes. Primero, la revelación es el hecho que Dios se da a conocer, ¿ya? Entonces, si alguien le pregunta, oye, ¿qué es la revelación? Muy sencillo, es el acontecimiento por el cual Dios se nos da a conocer, ¿ya? O sea, Dios no quiere permanecer escondido en una nube, Dios quiere que lo conozcamos, ¿ya? Segundo, la plenitud de esta manifestación de Dios se llama Jesucristo. Recuerden ese texto de Juan, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, cuando preguntamos a través de qué se da a conocer, vamos a decir en principio, después vamos a afinar un poco más esto, pero Dios se da a conocer a través de Jesucristo. La manifestación plena de Dios se da en Jesucristo, ¿ya? Nosotros a través de eso podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿ya? Y Jesucristo nos manifiesta quién es Dios y cuál es su voluntad, cuál es su deseo máximo. ¿Cuál es el deseo máximo de Dios? Que todos tengamos acceso, podamos experimentar la vida en plenitud. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere castigar a nadie, ni quiere que nadie se muera, en sentido teológico de la expresión. Dios quiere que todos, todas las personas podamos gozar, experimentar la vida en plenitud. Pero la revelación no termina ahí. Y aquí hay que fijarse en dos cositas más. Primero, lo primero que hay que fijarse, además de todo lo ya dicho, es que Dios nos da la capacidad para conocerlo y conocer su voluntad. Y eso sucede a través de Jesucristo. A través de Jesucristo podemos conocer a Dios, podemos experimentar quién es y a su vez descubrir cuál es el deseo que mueve el corazón de Dios. O sea, aquí no es solo que nos digan quién es Dios, cuál es su voluntad, sino que además estamos capacitados por la acción del Espíritu Santo, estamos capacitados para conocerlo y conocer su voluntad. Y potente, otra cosa aquí potentísima, porque finalmente lo que Dios quiere es que todo el género humano pueda participar de la vida de Dios. Eso es la vida plena, ¿ya? Que toda la humanidad participe de su vida, de su naturaleza divina. Y esto se da ya en nuestro peregrinar en la tierra, precisamente porque Jesús resucitado va caminando con nosotros y nos regala permanentemente el don de su Espíritu. ¿Ya? Entonces, puntualicemos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a descubrir en la Sagrada Escritura? Vamos a descubrir que Dios se nos da a conocer, que nos muestra su voluntad, nos da la capacidad para conocerlo y conocer su voluntad, y que la invitación, ¿ya? O sea, el para qué de este darse a conocer es que todos podamos participar de su vida plena. Bonito, ¿ya? Trate de aprenderse bien este esquema. Dios se nos da a conocer, nos da la capacidad para conocerlo porque quiere que participemos de su plenitud. ¿Queda claro? Si alguien tiene duda, pregunte, diga, no entiendo nada, o algo entiendo. Y se nos da Por para acá. conocer y la plenitud ¿Cómo? se Yo nos quiero da a preguntar conocer. algo. Sí, a ver, alguien está preguntando ahí que no entiendo y Javiera, Sí, yo por acá Javiera, entiendo los dos conceptos, revelación e inspiración. Y muchas gracias por de, ahora el de- detalle que indicas. ya, de la inspiración no hemos hablado todavía, así que estamos en la revelación. Tienes razón, no has hablado en detalles, pero
respecto a esa terminología. Pero tengo una pregunta, porque la historia científica, la historia que no sé, que la historia, sí, la historia definida como historia científica, la diferencia con la historia sagrada y la historia relatada por el pueblo de Dios tendría que ver con esas dos terminologías que tú ahora nos dices, revelación e inspiración, y no así la historia científica que no lleva en su contenido original esos dos fundamentos. Sí, sí, pero hay que corregir una cosita, Javiera. La Biblia no habla de historia sagrada. La Biblia habla de la historia entendida como historia de salvación, que son dos cosas distintas. ¿Ya? Cuando éramos niños nos enseñaban historia sagrada, ¿ya? Y entonces nosotros creíamos que había una historia superpuesta a la historia de la humanidad. Entonces la gran pregunta, si es que había alguien inquieto, era cómo se juntan estas dos cosas. Y la Sagrada Escritura no nos habla de historia sagrada. La Sagrada Escritura nos habla de la historia entendida como historia de salvación. Es decir, y ahí está el fenómeno de la revelación, cómo Dios en medio de esta historia concreta nuestra se va manifestando y nos va dando la capacidad de descubrir cómo se manifiesta en medio de esta historia. Entonces nosotros podríamos decir, a ver, una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo descubrimos el paso de Dios en medio de la tragedia de la historia humana? Porque la historia humana, vista desde un punto de vista, puede ser entendida como una gran tragedia, ¿ya? Desde el punto de vista de la manifestación de Dios, podemos descubrir cómo esta tragedia va, la vamos entendiendo también en clave distinta, ¿ya? Porque vamos descubriendo cómo Dios se manifiesta en medio de la tragedia, ¿ya? Y eso transforma el signo de la cosa, ¿ya? Entonces, ese es un factor importante a descubrir aquí, por eso nos vamos a detener en ver el concepto de la revelación, porque Dios se manifiesta, se da a conocer, ¿ya? Y nos invita a participar en su amistad en medio de estas realidades concretas de nuestro caminar diario como personas y como humanidad. No sé si te respondo, Javiera. Sí, muchas gracias por toda el hilo conductor lógico y respecto a la comparación de historia científica y historia bíblica, Claro, historia de son, salvación. claro. Entonces, la pregunta sería, ¿se opone la lectura o la comprensión de la historia que tiene la Sagrada Escritura, se opone a la historia en términos científicos? No, porque son dos puntos de vista distintos. Los Entiendo, focos, entiendo. los objetos de la mirada son distintos sobre un mismo Exactamente, hecho. Padre Ya, bendecido. perfecto. Había otra persona que estaba ahí preguntando y que no pude identificar. No, lo que pasa es que yo quedé en Dios nos da a conocer y nos da la capacidad de conocer De conocerlo a él, a Él. Sí. claro, porque No, yo sí, sí, calculo que era Dios, pero sí, pero es que quería completar la... sí, la idea que está ahí es que cuando alguien se da a conocer es porque quiere establecer un vínculo con la persona a quien se da a conocer. Bueno, con Dios pasa lo mismo, ¿ya? En este sentido, Dios no quiere ser un supuesto. Dios quiere ser alguien con quien nosotros nos relacionamos, porque Él está dispuesto a relacionarse con nosotros. Por eso se da a conocer. Nos invita a participar en la... Bien, voy a dar Gracias. un pasito. Ya, voy a dar otro pasito entonces. ¿Ya? Aquí hay un concepto en el Vaticano, en el Vaticano II, que es un concepto teológico muy bonito, perdón, muy bonito, que es el de la economía de la revelación. Eh, para que nos quede claro, porque la economía no tiene nada que ver con la economía monetaria, sino más bien con la dinámica
por la dinámica que se genera a partir del hecho que Dios se manifiesta, ¿ya? Entonces, Dios se revela en una dinámica de revelación, pero el concepto teológico de economía, ¿ya? Dios se revela en una economía de revelación, nosotros lo vamos a entender, Dios se revela en una dinámica de revelación, o sea, esto, esto significa que la manifestación de Dios es progresiva, es paulatina y progresiva. No es que Dios se deja caer de un suácate encima de nosotros y quedamos aturdidos, ¿no? Sino que como nos da la capacidad de conocerlo, esta capacidad se va ampliando paso a paso, ¿ya? Y entonces, claro, aquí está la dinámica, ¿no? Dios se manifiesta en la creación, ¿ya? Porque se crean las cosas, las conserva, nos ofrece un testimonio permanente de las cosas creadas y nosotros somos paulatinamente invitados a descubrirlo a Él, por ejemplo, a través de las cosas creadas. Entonces, para mucha gente, la creación, ¿ya?, es una voz de Dios, porque efectivamente lo es, ¿no? Porque la creación en su belleza, en sus maravillas, nos está hablando de quien la hizo. En esta dinámica de revelación, que se llama economía de revelación, en esta dinámica, Dios se revela especialmente en el ser humano creado a su imagen, ¿ya? Y aunque esto de repente nos parezca fuerte, ¿ya?, el ser humano en sí mismo, por el hecho de ser humano, es una manifestación de Dios, porque todos hemos sido creados a su imagen. Y los hombres malos también son imagen de Dios. Lo que pasa es que puede ser una imagen de Dios desfigurada. O nosotros cuando cometemos mal, ¿dejo de ser imagen de Dios? No, sigue siendo imagen de Dios. Solo que puede ser una imagen de Dios que se desfigura, que se quiebra, que se rompe, pero no pierde el carácter de ser imagen de Dios, ¿ya? Entonces, tenemos en esta economía de revelación, en esta dinámica de revelación, tenemos la creación, tenemos el ser humano, ¿ya? Y si esto me permite avanzar, uy, no quiere, se pega, ahí, ¿ya? Tenemos también una dinámica más amplia, y esto por favor remárquenlo porque Dios se va manifestando a través de hechos y palabras, ¿ya? Hechos y palabras. Esto lo hemos planificado en la persona de Jesús, ¿ya? Porque Jesús, a través de sus hechos y sus palabras, nos va diciendo quién es Dios, su Padre, ¿ya? Y esta manifestación a través de hechos y palabras es lo que va dándole el tono a la historia humana, ¿ya? Le va dando el tono salvífico a la historia humana. Lo que pasa es que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que aprender a discernir aquellos hechos y palabras que nos van hablando de quién es Dios. Por eso les aparecía en el material pasado, de la semana pasada, el tema de los signos de los tiempos, ¿ya? El acontecer de la manifestación de Dios en la historia es lo que se va a llamar signos de los tiempos, una categoría teológica para aprender a leer la historia en clave salvífica, en clave de manifestación de Dios, ¿ya? Entonces, aquí la cumbre, la cúspide de la manifestación de Dios o de la revelación es Jesucristo. Por eso estaba el texto de la carta a los Hebreos, del comienzo de la carta a los Hebreos. De muchas maneras habló y actuó Dios en el pasado y ahora lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Y aquí una fórmula muy apretada para hablar de la dimensión trinitaria de la revelación, ¿ya? Esto está puesto en Verbum Domini 20, dice,
La culminación de la revelación de Dios Padre es ofrecida por el Hijo, con el don del Paráclito, con el don del Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, que nos guía a toda la verdad. Entonces, siempre en esta manifestación de Dios está involucrada la Trinidad en su conjunto. El Padre se manifiesta plenamente a través de su Hijo Jesucristo y nos regala el Espíritu para que podamos descubrirlo así y vivirlo de ese modo. Por eso vamos a encontrar en más de alguna oportunidad expresiones como Jesucristo revela al Padre, ¿ya? O sea, Jesucristo manifiesta quién es el Padre, ¿ya? El Espíritu nos hace caminar en el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo, que nos manifiesta plenamente quién es Dios. ¿Para qué? Para que vivamos de verdad, para que vivamos en plenitud. ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que? Disculpa, hablaste de una categoría teológica y Sí, los signos de los tiempos, la manifestación de Jesucristo. No sé si podrías repetir ese concepto para poder entenderlo en la globalidad. ya. Lo que hay que entender aquí es que Dios se va manifestando en la historia humana, o sea, en el acontecer diario Dios se va manifestando, ¿ya? Esas manifestaciones de Dios son lo que constituye la categoría teológica de signos de los tiempos. O sea, el tiempo presente o el tiempo de la historia es también se puede comprender como un espacio, un momento, un tiempo en que Dios se manifiesta. ¿Ya? Entonces ahí surge la categoría teológica de signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son las manifestaciones de Dios en la historia. ¿Ya? Y lo que nosotros eh, tenemos que hacer o estamos llamados a hacer es aprender a leer la historia en esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo a leer los signos de los tiempos, aprendiendo a discernir, ¿ya? En las situaciones concretas el paso de Dios por nuestra historia. No sé si queda más enredado ahí. No, Sí. que es mucho más clarificador, yo siento. No, yo diría que a mí me quedó. Pero lo que te quería comentar es que la sesión pasada tú hablaste de tres categorías con las cuales se fundamenta, no sé si la palabra es fundamenta, la palabra exacta, pero tres categorías con las cuales se alimenta, se construye la Biblia. Hablaste de la categoría religiosa, teológica, la categoría literaria y la categoría histórica. Ya. Ya, es que ahí tenemos una conjunción, un encuentro de distintos planos. Por un lado, Estoy en tenemos la casa. manifestación de Dios, ¿ya? Y la Biblia nos habla de esa manifestación de Dios en la historia que culmina en Jesucristo, ¿ya? Ese es un elemento, ¿ya? El proceso de construcción de la historia se ha dado, voy a decirlo así feo, a propósito de que el pueblo de Dios fue leyendo los signos de los tiempos, ¿ya? Entonces, lo que la Biblia tiene en su contenido son el resultado de la lectura de los signos de los tiempos que el pueblo de Dios fue haciendo, ¿ya? Entonces ahí tiene la realidad histórica y cómo en medio de la realidad histórica se descubrió el paso de Dios, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, ahora nosotros en el presente tenemos la Biblia y estamos enfrentados a una historia que va transcurriendo, ¿ya? Y que va transcurriendo también a través de la manifestación de Dios en el presente, porque Dios no se quedó manifestado en el pasado, ¿no? Y entonces, aquí me voy a dar un salto bien largo a propósito de la pregunta de la Javiera. Entonces, la Biblia, para nosotros, el conocimiento de la Escritura es un medio
que nos permite ir aprendiendo a leer y discernir los signos de los tiempos. Perdón, voy a ser académico para preguntar, ¿se cacha? Sí, Sí, se entiende la idea global, aprender a discernir, finalmente. ¿Y a discernir qué? Cómo se ¿Qué? manifiesta Dios en la historia, cómo nosotros somos guiados por Dios en el transcurso de la historia. No Por ahí va sé, la cosa. es una forma muy simple de explicarlo. No, está bien, sí, sí, por ahí va la cosa. Después hay que ir afinando más, pero eso está bien, Javiera, tal como lo dices tú. Entonces, aquí tenemos también Espíritu un del elemento Padre, del Hijo, que nos tenemos guía aquí un toda la verdad. tenemos aquí un elemento bien importante que subrayar a propósito de lo de Javiera. ¿Por qué necesitamos conocer la Biblia? A ver si alguien se anima a responder esa pregunta. ¿Por qué necesitamos conocer la Biblia? ¿Por qué gastamos tiempo en conocer la Sagrada Escritura? Por la revelación, porque por medio de la Biblia se nos revela toda la verdad ¿Ya? ¿Y cuál es toda la de Dios, verdad? de Dios, para ¿Ya? ¿Y vivir cuál la es, vida en plenitud. entonces, cuál es toda la verdad de Dios? Y Él está siempre vigente ¿Ya? ¿Pero hasta el para día qué? de hoy. ¿Pero para ¿Ah? qué? Que ¿Para se qué? manifestó mediante Para, su Hijo para, Jesucristo para salvar a la humanidad. ¿Ya? ¿Y la salvación de la humanidad qué es lo que es? tener vida en plenitud. Perfecto, tener vida en plenitud. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros leemos, conocemos la Escritura, ¿ya? Porque la Escritura nos permite conocer quién es Dios, ¿verdad? Sí, ya, sí, Y nos permite conocer cuál es el gran deseo que mueve a Dios, que se llama vida en plenitud, ¿verdad? el deseo, En- claro. claro. Entonces, no solo conocemos a Dios, el ser de Dios, que al final eso, la verdad, les digo de verdad que poco importa, ¿ya? Los filósofos griegos llegaron finalmente a la conclusión de que existe un ser superior. Qué bueno, qué buena noticia. Pero, ¿y qué significa eso para la vida humana? La verdad que no es tan importante. Lo que importa es qué hace ese ser superior con el género humano, ¿ya? Y el ser superior, que la Sagrada Escritura es Dios, se llama Dios, es alguien que dialoga permanentemente con el ser humano, dialoga en la historia humana con nosotros, ¿ya? Y ese diálogo que Él establece con nosotros se traduce en vida en plenitud. Entonces, el conocimiento de la Escritura nos permite tener un medio para dialogar con Dios, conocer su deseo, su voluntad en medio de la historia nuestra concreta, ¿ya? Y, y aprendemos también, tenemos el modo también para ir descubriendo en medio de nuestra historia todos aquellas situaciones que son contrarias al deseo de Dios, contraria por lo tanto a la vida humana, y nos va dando los elementos, el impulso, el deseo, el hambre de ir construyendo un mundo que efectivamente sea amigable para el ser humano, donde el ser humano pueda ir descubriendo este deseo de Dios de vida plena. Con el discernimiento y con una capacidad de comprensión que Exacto. no es algo que llega de forma inmediata, es No, algo pues, que vamos descubriendo en el paso a tiempo paso. y mediante los signos de los tiempos, que son revelaciones que nos llegan al espíritu de Claro. manera de la cual no podamos discernir. Y necesitamos de la comprensión comunitaria para poder discernir.
no de correcto, la comprensión solitaria, ¿no? correcto, no individualista, correcto, Y, ta- correcto. y también sabes que la Biblia nos enseña a enamorarnos de a poquito de Dios. Por supuesto, porque la Biblia va permitiendo el conocimiento de la Escritura, va agilizando el diálogo, nuestro diálogo con Él. ¿Ya? Aquí recuerden la expresión de San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, por medio del conocimiento de la Escritura, vamos conociendo a Jesucristo, y al conocer a Jesucristo descubrimos quién es el Dios de Jesucristo y qué anhela el Dios de Jesucristo para nosotros. Ya voy a dar un pasito, ya, porque ahora, claro, tenemos, Jenny María, antes de seguir. Sí, una duda o a través de este pregunta y respuesta que están haciendo. Entonces, lo aterrizamos o lo concretizamos con Jesucristo, y una forma que él la hace, vamos a decir, didáctica, es a través de sus diálogos, sus parábolas, o sea, a través de la buena nueva que él trae. Claro, todo lo que es Jesucristo, todo lo que hace y todo lo que dice, nos van manifestando el gran anhelo que Dios tiene al darse a conocer. ¿Ya? Eso es súper importante, Jenny. Muy bien. Ya, doy un pasito entonces, porque hay que hablar de la inspiración, pues si para allá vamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la inspiración, generalmente la gente, cuando hablamos de inspiración, otra gente, no ustedes no, pero otras personas, eh, piensan en la inspiración como, como esta. Voy a cerrar un poquito aquí la pantalla, de ahí vuelvo. ¿Ya? Se piensa en la inspiración en términos artísticos, ¿no? Está el artista en la ducha matutina, se está duchando y de repente le viene la gran inspiración, ¿no? Viene la gran idea, ¿ya? Y sale corriendo pilucho, todo mojado, y se sienta al escritorio y se pone a escribir un poema, ¿ya? Porque le llegó la inspiración, ¿ya? Y claro, y después se entusiasmó tanto escribiendo que se agarró una gripe de Padre y Señor mío. ¿Ya? No, ya. Puede que en el ámbito artístico ocurra algo así, ¿ya? Con todos los riesgos que ello implica para el pilucho. Pero en la Sagrada Escritura no acontece así. Vamos a ver, vamos a ver a qué se refiere el término de inspiración, ¿ya? Entonces vamos a borrar esta idea de tener un autor bíblico, ¿ya? Un fulano X, sentado en un escritorio, esperando que le llegue la luz de lo alto, ¿no? Para ponerse a escribir. Porque esa es la otra idea que tenía, que al comienzo lo decíamos, ¿no? Como que Dios estaba en algún minuto por ahí esperando, al acecho, de a dónde pillaba a alguna persona lista para que le dictara: toma la pluma y escribe lo que te voy a decir, como si fuera un taquígrafo, ¿ya? A quien su jefe le empieza a dictar una carta para un cliente que no le paga, ¿ya? Entonces el taquígrafo, y tiene que ser taquigrafía, porque si no, ¿cómo va a ir tomando nota de todas y cada una de las palabras que le dice el jefe? No, Dios no actúa de ese modo. Y los autores bíblicos tampoco son taquígrafos, ¿ya? Entonces vamos a ver si logramos meternos en este fenómeno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inspiración, ¿ya? Estamos hablando de un fenómeno que pertenece a los libros de la Sagrada Escritura, ¿ya? Entonces, aquí vamos a establecer una relación directa entre una acción de Dios, porque hablamos al comienzo que hay una acción de Dios, entre una acción de Dios que tiene que ver directamente con la puesta por escrito, ¿ya? Y aquí hay, a ver, de repente vamos a cambiar la palabra inspiración por animación,
Entonces, porque se trata de un impulso divino. Hay un impulso divino. Entonces la Dei Verbum dice eso, ¿no? Dios es inspirador, animador, ¿ya? Es inspirador y autor de los libros de uno y otro testamento, ¿ya? Ah, entonces tenemos un Dios que sabía leer y escribir en hebreo y griego, ¿ya? No, no es ese tema, ¿no? Sino que Él es el que está animando como verdadero autor los libros de todos los libros de la Biblia. Eso está dicho en Dei Verbum 16. ¿Ya? Y entonces lo detalla aquí. En la composición de los libros sagrados, voy a leer textual porque la verdad que esta cita no se puede parafrasear. ¿Ya? En la composición de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, los que empleó en pleno, esto por favor subrayen, en pleno uso de sus facultades y capacidades, de manera que al actuar él en ellos y mediante ellos, transmitieron por escrito como verdaderos autores todo aquello y solo aquello que él quisiera. Eso es de Iberum 11. Fíjense por favor aquí que hay una dinámica bien interesante. ¿Ya? Dios eligió a hombres a los que empleó en pleno uso de sus facultades y capacidades. ¿Ya? Cuando hablamos del dictado, Dios dictó, las facultades y capacidades humanas quedaron perdidas, porque Dios suplanta sus facultades y capacidades para poner por escrito. O sea, en ese caso, el autor bíblico no sería más que una cañería por la cual se transfiere el agua. ¿Ya? Y los autores sagrados, aquí dice algo muy fuerte, ¿no? Que los autores bíblicos, o sea, las personas que están detrás de cada libro, actuaron primero en pleno uso de facultades y capacidades. Si tenían facilidad para escribir, para comprender, etcétera, etcétera, bueno, ahí está, ¿ya? Todas sus facultades y capacidades. Y segundo, le da el estatus de verdadero autor. Entonces la Biblia tiene un autor divino que actúa en conjunto con un autor humano, reconociéndole al autor humano el valor de un verdadero autor. O sea, el autor humano, Isaías, qué sé yo, Juan, ¿ya? Puso al servicio de la palabra todas sus, toda su humanidad, sus maneras de entender, sus maneras de relacionarse, sus formas de escribir, sus formas de transmitir, todo eso está puesto al servicio de la palabra que Dios está animando. Entonces, Dios, así como Él actúa con todos, ya, el autor humano, partícipe de la vida de su comunidad, ha participado también de la dinámica de comprender cómo Dios se ha ido manifestando entre ellos, ¿ya? Y en algún minuto se ha experimentado animado por el mismo Dios, ¿ya? Que ha sido descubierto en su comunidad para poner por escrito aquello que se ha descubierto, ¿ya? Entonces aquí no hay acciones mágicas ni cosas raras, sino que Dios va actuando en las personas, ¿ya? A través de sus facultades y capacidades para que quede por escrito aquello que Él quiere que nosotros conozcamos. Y lo que Él quiere que nosotros conozcamos es que Él nos quiere participando de su amistad, participando de su vida. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algo más que subrayar. La inspiración tiene que ver directamente con los autores humanos y con el texto escrito. ¿Ya? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, y aquí nos preguntamos, ¿por qué es tan importante esto? Porque el texto escrito tiene que contener expresamente y sin error la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Ya? Por eso es que se reconoce en los escritos
o se le reconoce a los escritos el ser palabra de Dios. ¿Ya? Entonces la inspiración está relacionada directamente con los autores y el texto, para que nosotros descubramos que el texto nos transmite con toda verdad, ¿ya?, lo que Dios quiere que conozcamos. ¿Cacháis? Y entonces aquí nosotros resolvemos un tema, porque hay muchas palabras en la Biblia que son chocantes, pero hay que aprender a leerlas en su conjunto, porque en su conjunto la palabra nos dice qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces aquí lo que habría que tratar de descubrir, ¿cierto? Si la inspiración tiene que ver con el autor humano, lo que hay que descubrir aquí es cómo se relacionan, cómo se relacionan Dios y el autor humano, cómo se relacionan ellos, ¿ya? Pero antes de ver esa relación, vamos a ver, vamos a ver lo siguiente. La inspiración, el descubrir cómo funciona este fenómeno de la inspiración, es lo que nos va a dejar por sentado que los textos bíblicos provienen de Dios. Está escrito en palabras humanas, en figuras humanas, en comprensiones humanas, todo lo que quieran humano, a través de procesos humanos, ¿ya? Porque eso no puede quedar nunca al margen, ¿ya? Pero a través de eso es poder descubrir, ¿ya? Y la inspiración va orientada en esa dirección, es que el fenómeno de la inspiración nos dice que los textos escritos bíblicos provienen de Dios. Y ahí explícitamente hay solo dos textos en la Sagrada Escritura que hablan de la inspiración divina relacionados con el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Porque en la iglesia cristiana de los primeros siglos, las escrituras eran los libros del Antiguo Testamento. Entonces, la comunidad cristiana tenía que descubrir, tenía que comprender que estos escritos, que eran los que animaban la vida de la comunidad judía, eran también animadores de la vida cristiana y por lo tanto tenían que descubrir en ellos el origen divino de los textos, ¿ya? Y entonces tenemos ahí la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que les pido que lo tengan a la mano, por favor, y si quieren lo subrayan, ¿ya? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 16. Pantagrafein, dice toda la escritura, en griego es una terminología muy dura, ¿ya? Muy enfática, toda la escritura, ¿ya? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Y por lo tanto, fíjense la consecuencia, es útil para enseñar, para argumentar, corregir, educar en la justicia, o sea, en el bien para todos, ¿ya? Pero aquí el énfasis está puesto en el panta, todo, todo, todo. No hay un solo texto del Antiguo Testamento que no esté animado por Dios, que no haya sido animado por Dios para que quede por escrito. Oiga, y donde aparece ahí David matando a 10.000, ¿es palabra de Dios? Aunque le pese, sí lo es. Pero léalo en el conjunto, pues no se quede pegado ahí, ¿ya? Cuando Elías mató a los 400 sacerdotes de Baal, ¿es palabra de Dios? Aunque le pese, sí lo es. Léalo en el conjunto de la historia de Elías, ¿ya? Para que lo pueda comprender bien. ¿Ya? El segundo texto que habla explícitamente de inspiración es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. ¿Ya? Téngalo a la vista también y si quiere lo subraya. Sabiendo
sobre todo lo siguiente, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que movidos, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. O sea, ninguna profecía fue hecha para el bien del profeta exclusivamente, sino para que el pueblo, la comunidad, pudiera comprender lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, toda la palabra contenida en el Antiguo Testamento, aquí Pedro se refiere así en sentido estricto, uno podría decir se refiere a la profecía, pero Pedro está dándole carácter de profecía a todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, toda la palabra que está en el Antiguo Testamento, la comunidad cristiana del principio tenía que entenderla como palabra de Dios escrita, animada por el Espíritu, para que nosotros entendiéramos que nos estaba hablando a través de personas. Uno podría sacar una conclusión aquí. La Biblia habla dos veces, el Nuevo Testamento habla solo dos veces de inspiración en forma explícita. ¿Ya? ¿Y tendríamos que contentarnos con eso? No, pues. Y aquí está la segunda conclusión, que en la Biblia aparezca pocas veces la palabra inspiración no es un límite para que busquemos su significado. Entonces, como no es un límite, hay que tratar de entrar un poquito más allá. Entonces, aquí algunos elementos que nos van a ayudar. Yo aquí voy a pasar un poco rápido porque me interesa llegar a otro punto. ¿Ya? Entonces, si nosotros empezamos a leer, ya como lo están haciendo ustedes en sus trabajos semanales, ¿ya? A estudiar de cerca los textos bíblicos, podemos constatar que hay una relación explícita entre su autor y Dios. O sea, quien escribió el texto, ¿ya? El autor que sea que escribió el texto, denota tener una relación muy especial con Dios. ¿Ya? Y entendamos que esa relación especial con Dios no se debe a sus condiciones personales, sino se debe al hecho que recibió en una comunidad, ¿ya? Participó en una comunidad de la experiencia creyente de la comunidad que fue alimentando su propia experiencia creyente. La relación con Dios la aprendió en una comunidad, ¿ya? Y la comunidad le dio los elementos para profundizar en esa relación con Dios. Es lo que nos pasa a nosotros en nuestras propias comunidades, ¿ya? La comunidad es el espacio para que todos nosotros podamos profundizar en nuestra relación personal y comunitaria con el Señor, ¿ya? Y entonces nosotros podemos decir, el Señor me habla. Sí, claro que me habla, por supuesto, me va a hablar a través de la comunidad, a través de los acontecimientos de mi vida, a través de las personas con las que me encuentro, a través de los deseos que va animando en el fondo de nuestro corazón, ¿ya? Por eso decimos entonces que esto ocurre, ¿ya? De diversos modos, de diversos modos, ¿ya? Pero lo que finalmente concluimos y lo que hay que concluir es que lo que el autor sagrado está poniendo a mi disposición proviene de Dios. Entonces la inspiración lo que me está diciendo es que lo que está puesto por escrito tiene su origen en Dios, tiene una concreción humana, porque está escrito en palabras humanas, ¿ya? Pero el origen de esa palabra humana es Dios. El origen de esa palabra humana que me habla de Dios es Dios mismo. Entonces, por eso podemos definir la Sagrada Escritura como palabra de Dios en palabra humana. Eso es muy bonito, una expresión de San Agustín de Hipona, ¿ya? Siglo IV, ¿ya? La Sagrada Escritura es palabra de Dios en palabras humanas, ¿ya? Pulento, súper académica la expresión, ¿ya? Entonces, es posible, y esto también lo descubrimos, ¿no? Es posible identificar en los textos de la Sagrada Escritura
los indicios de la relación entre autores humanos y Dios. ¿Ya? Mostrando, esto es lo que estaba diciendo recién, la proveniencia divina de esos libros. O sea, decir que la palabra de Dios es palabra inspirada es lo mismo que decir que el origen de esa palabra es Dios. Ya, entonces aquí hay una cuestión que dilucidar. Voy a salir de la pantalla por un rato. Hay una cuestión que dilucidar. Muchas veces nuestra comprensión de la inspiración está relacionada directamente con el autor. El autor está inspirado y escribe inspirado. ¿Ya? Eso es una parte de la cueca. La parte de la cueca más importante es que el texto es palabra inspirada. Y ahí es donde está puesta nuestra atención. El texto es una palabra inspirada. Es decir, ¿qué decimos con esto? El origen de ese texto es Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy leyendo ese texto, estoy descubriendo a través de eso algo de Dios, más que la experiencia del autor que está involucrada, obviamente, en el texto, pero más que descubrir qué le pasaba a Juan, qué le pasaba a Isaías, lo que en realidad está ocurriendo es que a Isaías, a través de lo que le pasaba, está poniendo a mi disposición algo nuevo de Dios. Entonces, la pregunta que habría que responder aquí, ¿qué es lo inspirado? ¿El autor o el escrito? Nosotros vamos a decir el autor. Perfecto. Pero no nos podemos quedar ahí. Donde tenemos que llegar es que la Biblia, el texto que estoy leyendo, es inspirado y por eso resulta animador de nuestra vida. Porque en esa palabra inspirada, ¿ya? Dios está hablándonos hoy y nos habla hoy para animar nuestra vida en el presente. Ya, aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que decir, que pensar. Aquí Naldo escribe en el chat, dice una pregunta, ¿Dios habla a través de su palabra? Dios habla a través de su palabra, obviamente que sí, pero su hablar no se agota en su palabra. ¿Ya? Es importante comprender la palabra porque comprendiendo la palabra comprendemos también cómo nos habla hoy. Entonces aquí esto lo vamos a ver después en la próxima sesión, ¿ya? ¿Cuál es la lectura comprensiva de la palabra? Pero eso lo dejamos pendiente aquí. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto, a dónde estamos. ¿Nada? Solamente un comentario. Sí, Y me queda perfecto. claro en la palabra del día a día que Dios nos habla realmente al día a día presente. Así es. Eso me Sí, hace sentido cuando leo todos los días lo que manda de la palabra diaria. así es. Sí. Sí, y esa comprensión es muy importante. ¿Ya? Es como una fórmula que habría que tener ahí presente, tenerla a la vista. Dios habla hoy. ¿Algún otro comentario? Para que no sea yo el único que habla. Ya, voy a volver entonces con un monito. Roberto, alguien escribió en el chat, Laura, Ya. y dice, y Ya, según lo que estemos viviendo, es distinto lo que nos dice.
La Exacto, palabra. porque sí, es bueno ese comentario, Laura, porque Dios no habla en el aire, siempre nos va a estar hablando en lo concreto de nuestra historia, ¿ya? Siempre en lo concreto de nuestra historia, no, él no, voy a decirlo así, ¿no? Dios no sabe hacer otra cosa Ujú. que salir a nuestro encuentro en la realidad en la que nos encontramos. Así que bien, Laura, gracias por el comentario. Bien, voy a hacer un monito aquí. Tenemos la Biblia, ¿no? Y vamos a definir la Biblia como palabra de Dios escrita para nosotros, ¿ya? La Biblia, palabra de Dios escrita para nosotros, ¿ya? Que tiene a Dios como autor. Si no, no sería palabra de Dios, pues. Es palabra de Él, ¿ya? Pero por otro lado tenemos al autor humano de la Biblia, ¿ya? Entonces el autor humano de la Biblia es, está relacionado, ¿ya? Perdón, el autor humano está relacionado con el último autor que es Dios, ¿ya? Entonces, en la relación que existe entre Dios y los autores humanos es que aparece la Biblia como palabra de Dios escrita para nosotros. Tal vez un punto que habría que dilucidar es cómo se da esa relación entre Dios y el autor humano, ¿ya? Esa es una pregunta que podríamos formularnos y tratar de responder, ¿ya? Porque obviamente tiene que haber una relación particular entre Dios y el autor humano. La pregunta es, también aquí involucrada, es esa relación entre el autor humano, ¿en qué grado es consciente para el autor humano? Lo pongo de otra manera. ¿En qué medida el autor humano tiene conciencia de que al estar escribiendo, está escribiendo la palabra de Dios? ¿Ya? Ese es un tema no menor, ¿no? Recordemos que el autor es parte de una comunidad que tiene una experiencia de Dios, una experiencia creyente. Recordemos eso, ¿ya? Entonces el autor, al ser parte de una comunidad, participa de esa misma experiencia, ¿ya? Por lo tanto, lo que el autor en primer lugar está escribiendo es lo que ha experimentado esa comunidad y él en medio de esa comunidad, ¿ya? Eso es lo que tendríamos como puerta de entrada, ¿ya? Pero la pregunta sería si el autor tiene conciencia de que está escribiendo, ¿ya? Inspirado por Dios, ¿ya? Si aquello que está escribiendo es palabra inspirada por Dios, ¿ya? Tal vez en términos generales, si le preguntamos a Lucas, voy a poner como ejemplo a Lucas, ¿ya? Si ponemos a Lucas como ejemplo, probablemente Lucas no nos diga algo concluyente al respecto, ¿no? Porque cuando Lucas escribe en el capítulo 1, versículo 1 a 4, ¿ya? Está escribiendo, explicitando el método que él utilizó para escribir su obra. En ninguna parte aparece que esté escribiendo inspirado por Dios, ¿ya? Y entonces nosotros podemos decir, también podríamos decir que que el autor no tiene conciencia de que está escribiendo animado por Dios, ¿ya? Explícitamente para poner por escrito lo que está poniendo por escrito. Y el autor va a decir que está escribiendo animado por Dios, ¿ya? Por la fe que comparte con su comunidad, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿ya? Pero no nos está respondiendo a la pregunta, ¿ya? Lucas está escribiendo animado por su relación con Dios, experimentada, ¿ya? Vivida, celebrada en su comunidad, y él se pone al servicio de transmitir esa experiencia, ¿ya? Y aquí va a entrar la comunidad, porque la comunidad es la que va a definir en el tiempo que aquello que Lucas escribió es palabra de Dios para nosotros. O sea, aquí hay otro paso, ¿ya? El texto por sí solo no es declarado como inspirado, sino cuando la propia comunidad
reconoce en el texto la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces aquí la comunidad juega un rol preponderante. En cierto modo, la comunidad es creadora del texto porque está queriendo transmitir su propia experiencia. Esto también está animado por Dios, obviamente, pero el autor va a poner por escrito y la propia comunidad en un proceso posterior va a reconocer en ese escrito palabra de Dios. Y entonces va a decir, ah, Lucas escribió inspirado por el Espíritu para que este texto sea para nosotros y las futuras generaciones palabra de Dios. ¿Ya? O sea, si voy a poner como ejemplo bien feo, si Lucas hubiera terminado la obra y llega a la comunidad y le dice, aquí les traigo un texto escrito porque Dios me inspiró. Lo más probable es que la comunidad le diga Chihuahua, ¿ya? Porque no depende del autor, ni depende de un acto arbitrario. ¿Ya? Entonces va a ocurrir lo siguiente. La comunidad va a recibir el texto de Lucas, lo va a leer y va a descubrir que en la lectura del texto de Lucas se animan. ¿Ya? Eso significa para ellos un impulso de vida, una norma de vida. Es el sustento para la enseñanza, para la celebración, para el anuncio. Y entonces van a decir, oye, el texto que nos dejó Lucas es palabra de Dios. Y entonces Lucas va a ser el que va a decir, Chihuahua. Yo lo único que quise hacer fue transmitir la experiencia nuestra a las futuras generaciones. Sí, pero eso es palabra de Dios para nosotros. Gracias, Lucas. No sé si se capta el proceso que hay detrás. Entonces aquí la comunidad juega un rol muy importante porque la comunidad, en cierto modo, a No, partir de tengo su como propia... hambre. eh, ya, ¿Quiere? gracias. Ya, Cecilia, cierra tu micrófono. Entonces la comunidad va a ser en cierto modo la generadora de los textos, pero también va a jugar un rol muy importante en la validación del texto como palabra de Dios. ¿Ya? Había María Mercedes, tenía la mano levantada. Sí, lo que pasa es que para mí Lucas pertenecía a una comunidad, él sacó la sabiduría, pero él tiene que haber tenido algo que se destacaba entre la comunidad o se enamoró más de los escritos, lo que comunicaba la comunidad, Ya. para Eso no lo llegar a sabemos, inspirarse eso no en lo el... sabemos, ¿sí? Porque la inspiración no es iniciativa humana. O sea, lo Ya, único que nosotros sabemos de Lucas es que escribía bien y que por eso lo seguimos leyendo. ¿Ya? Tenía Pero si facultades y capacidades, él discernimiento. puso, él puso al servicio de la palabra y al servicio de su comunidad sus facultades y capacidades. ¿Ya? Y vamos a decir una palabra que no me gusta mucho decirla, pero la voy a decir entre comillas. Y Dios se aprovecha de sus capacidades y facultades, ¿ya? Para que su palabra sea transmitida en forma escrita a la comunidad. ¿Ya? Pero si Lucas era más santo que los otros, era más bueno que los otros, eso no tenemos idea. no, Lo pero que sí, lo que sí podemos decir es que obviamente hay hay una relación dialogal, creyente, como la que nosotros podemos tener, ¿cierto?, entre Lucas y Dios, ¿ya? Pero, pero por una razón misteriosa, eso sí que lo podemos decir, ¿no? Por una razón misteriosa, ¿ya? Dios actúa en Lucas y Lucas hace lo que hace. Pero Lucas es en todo momento consciente de estar escribiendo algo para el bien de la comunidad. En eso sí, ¿ya? Y que lo hace animado por su fe en Dios también, ¿ya? Ahora, que Dios esté moviendo su mano para que escriba así, no, eso no lo podemos decir, ¿ya? ¿Cachando el mote?
Bueno, aquí hay algo que hay que sacar a relucir, ¿no? Que Dios tiene una forma de actuar muy fuerte por un lado, ¿ya? Porque siempre logra lo que quiere, pero por otro lado muy discreta, porque siempre lo hace sin anular las facultades humanas. Lo hace siempre a través de las facultades humanas, ¿ya? Porque, ¿saben por qué motivo? Porque sería muy contradictorio que Dios quiera la vida plena del ser humano y para lograrla tenga que aniquilar a un ser humano para lograr transmitir lo que quiere. Entonces, el actuar de Dios es firme y discreto, ¿ya? Firme para expresar lo que quiere y discreto para respetar siempre nuestra condición humana. ¿Cachando? Eh, en este sentido, también es una buena noticia para nuestra propia relación con Dios. Dios nunca va a quebrantar nuestra condición humana. Lo que sí va a hacer es potenciarla. Y por eso nosotros aprendemos a leer los textos. Ya. Entonces, si bien es cierto, hay que distinguir revelación de inspiración como dos acciones humanas, perdón, divinas distintas, hay que decir, voy a decir estas tres cosas rapidito y voy a dar otro paso. La revelación es el acto fundamental a través del cual Dios se nos da a conocer. ¿Ya? Eso está claro. Y la inspiración es la acción mediante la cual Dios habilita para transmitir esa revelación por escrito. Siempre, por favor, hay que ponerle el escrito, porque la inspiración está relacionada con el texto escrito. Entonces, Dios se revela, nos da a todos la capacidad para conocerlo, pero a algunos los mueve para que pueda transmitir eso que da a conocer para que nosotros lo conozcamos por escrito. En ese sentido, la inspiración presupone la revelación y está al servicio de la transmisión fiel de aquello que se ha revelado. ¿Ya? La transmisión por escrito de aquello que se ha revelado. Entonces aquí otro monito, perdón. ¿Ya? Dios manifiesta su voluntad, la inspiración es la acción a través de la cual se transmite aquello que Dios nos ha dado a conocer. ¿Ya? Y aquí en el medio está el autor humano. Aquí, ahí está el autor humano. Aquí está la comunidad y en medio de la comunidad el autor humano. Ya, en el ratito que nos queda, porque, uy, se nos pasó el rato volando. Voy a adelantar harto aquí. Voy a adelantar harto aquí porque después lo van a ver ustedes en la presentación, pero lo que yo quiero aquí terminar, porque con esto enlazamos el próximo encuentro, la forma apropiada de acoger los libros inspirados. A la solicitud de Dios corresponde la gratitud. O sea, gracias Señor porque te has dado a conocer. Gracias Señor porque te puedo conocer. Gracias Señor porque te podemos conocer. ¿Ya? Te podemos escuchar a través de la palabra, a través de la enseñanza de la comunidad, a través de la celebración en la comunidad. ¿Ya? Y aquí hay un elemento muy importante. El espíritu con que fueron escritos los libros es el espíritu con el cual los escuchamos. O sea, la acción del espíritu no se acabó con la puesta por escrito de la manifestación de Dios, sino que el mismo espíritu va abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esas palabras que leemos cobren vida en nosotros. ¿Ya?
Entonces, el criterio definitivo de lectura de la Sagrada Escritura es lo que dice Di Verbum 12 al final, en la línea final. La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada, vamos a decir, en vez de interpretada para no enredarnos, comprendida, ¿ya? La Sagrada Escritura debe ser leída y comprendida con el mismo espíritu con que fue escrito. Entonces, con esto quedamos enlazados para la próxima sesión y dejo un espacio breve para comentarios, impresiones finales antes de despedirnos. Avisos económicos incluso también sé qué pasar, ¿no? Los avisos parroquiales. Si en la misa no hay avisos parroquiales, la misa no vale. Si no, pregúntele al padre Gustavo. Y a todos, no solo al padre Gustavo, a todos los párrocos, porque Que les siempre encanta están dejar para dando el aviso final, económico. claro. Entonces, de repente, si no hay aviso económico, hay que decir no se preocupen, la misa vale igual. Roberto, una pregunta. Sí, Norma. Ya, hablábamos de la revelación con el texto de Isaías. Él no fue inspirado, porque Sí, decías tú po. que había dos inspiraciones solamente en el Nuevo Testamento. No, A ver, Norma. No, ya, no, hay dos textos que hablan explícitamente de inspiración, ¿ya? ¿ya? Que es segunda Timoteo y segunda Pedro, ¿ya? Son dos Pedro. que Sí, sí, hablaban, sí, ya. ya. Pero eso no significa que los demás no estén inspirados. Es Ajá, solo, ya. ¿ya? O sea, Isaías fue inspirado, obviamente. Ya, y lo otro que me quedó, ¿cómo le explico a un chico? Bueno, mi bisnieto tiene 8 años, está en una infancia misionera, y dice, la Biblia no es una historia sagrada, pero después hablas tú acá, la inspiración, dice, afecta propiamente a los libros de la Sagrada Escritura. Ya, No, me quedó como, a ver, la ya, Sagrada Escritura son los libros de la Biblia, sí, correcto. y como decimos, la Biblia no es un libro de una historia sagrada. No, es historia de salvación. O Ya, sea, sí, 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 es la misma historia humana, es la misma sí, historia humana, pero leída desde la manifestación de Dios para la vida humana. ya, ya, no sé si eso está, lo tengo claro. Bueno, esas dos dudas o consultas más bien que dudas quería que me las aclarara. Correcto. Está Gracias. bien. ¿Alguna otra cosa que decir relacionada con el tema o con alguna dinámica de la escuela también que no haya quedado clara? No, a mí me llama la atención Jeremías, el que dice, tú me has seducido, Señor. Ajá, Eh, sí, Él como que al revés, digamos, él se daba cuenta que el Señor era el que lo llamaba a profetizar, es claro, distinto. claro. Bueno, Mm. es lo mismo que nosotros, cualquiera de nosotros em, podría decir, Señor, tú me elegiste, tú me escogiste. Cualquiera de nosotros lo puede decir. ¿Sabe por qué? ¿A partir de qué? A partir de la toma de conciencia de lo que significa ser bautizado. Y que en algún momento, claro, cuando tomamos conciencia de ello, nosotros podemos decir, tú eres mi Señor, Es mi padre. ¿ya? Y yo soy para ti. Mm. Quiero hacer un pequeño comentario a la palabra seducido, porque la palabra seducción tiene que ver con encantamiento, ¿ya? En cierto modo, con engaño, ¿ya? Es lo que Adán dice de Eva, ¿no? Ella me sedujo, ¿ya? Me encantó, me convenció, me engañó y yo caí, ¿ya? Mm. Entonces, eh, Es fácil el eso. ¿ya? Me fascinó, ¿ya? Y cuando uno queda fascinado por algo, como que pierde el sentido, ¿ya? Entonces, muy bonito como lo dice Isaías, o sea, Jeremías, perdón, porque ¿ya? Tú me fascinaste, Señor,
y me encantaste y yo caí. Ujú. Eso sí. Claro. ¿Algún otro alcance? Si no, nos vamos despidiendo ya para ir a preparar un rico plato de lentejas, Ay, qué rico. ¿cierto? Ya está lindo para comer un rico plato de lentejas con una longaniza humeante encima. Hinojosa. Claro. Paso el aviso. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Ya les va a llegar el material. ¿Ya? Dispónganse a trabajar porque su aprendizaje está relacionado directamente con su empeño en trabajar. Que tengan un lindo fin de semana, ¿ya? Igualmente. Un rico almuerzo ahora en familia. Nos despedimos saludando a nuestra madre que nos acompaña, pues ella es interesada en que conozcamos la palabra y la vida de su hijo. Bendita sea tu pureza y Pureza y eternamente lo sea. eternamente lo sea, pues todo Todo lo que recrea recrea en tan tu graciosa graciosa belleza. belleza. A ti, Así celestial celestial princesa. princesa, Virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Desordenémonos un poquito. Gracias, Ah, abrazos, que chao, estén bien. chao. Dice Que bien. estemos Chao, bien. chao. Chao, 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 Buen chao. fin de semana. Chao. chao, Gracias, chao. 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 Nos Chao. dejaste en la cabeza como papa. Échala a la olla Ah, para mejorar el almuerzo. Yo quedé pensando, ¿dónde compré la longaniza hinojosa? Talagante. En Talagante. Ay, ay, ay. Sí, con chanchitos del día. Ya. Ah.